Bienvenidos a Abre mis ojos. Abre mis ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en este episodio de Abre mis ojos, en donde vamos a continuar hablando acerca de el llamado de Dios a la juventud, de lo que dice la palabra de Dios con respecto a los jóvenes, lo que Dios desea para todos los jóvenes. Porque si tú eres joven, esto que vamos a hablar el día de hoy va a ser muy importante, muy interesante. Porque Dios quiere que las personas jóvenes vengan a Él, vengan a escuchar su palabra. Es muy importante que tomemos en cuenta lo que ya hemos hablado en episodios anteriores, acerca del llamado a la sabiduría, de que estamos viviendo en tiempos extraordinarios. Estos no son tiempos normales. Lo que hemos vivido desde el 2020 hasta ahora no son tiempos normales. No solamente hablando de la pandemia del COVID, sino de todo lo demás que se ha vivido a la par de ello. Se han vivido cambios dramáticos en la forma de vivir, en la forma de pensar, en la forma de ver las cosas. Se han vivido cambios políticos extremadamente polarizados en las naciones, se han vivido conflictos armados y se sigue incrementando la tensión entre los gobiernos, se sigue incrementando los precios de los alimentos, de la vivienda, de todas las cosas básicas, sigue habiendo escasez, cada vez hay más escasez en las tiendas, cada vez hay menos productos y todo esto está generando una inestabilidad tremenda. También ha habido más muerte, ha habido más enfermedad, más a menudo, y con grupos de personas que nunca se había visto antes, ¿verdad? Problemas cardíacos, ataques al corazón. Ya en las noticias vemos mucha gente que sufre ataques al corazón, paros cardíacos, incluso atletas, cosas que nunca se habían visto antes. La Sociedad Chilena de Cardiología advierte que la tasa de ataques al corazón está creciendo. Entre 2018 y 2022 se reportó un incremento del 42% en el promedio mensual de atenciones por infarto cardíaco y un 12% en las hospitalizaciones por esa causa. En los 90, sufrir un infarto a una edad tan temprana como a los 27 años era muy poco frecuente. Y aunque aún lo es, tras la pandemia la tasa de infartos en la población joven también ha aumentado. Todas estas cosas son muy estresantes para toda la juventud. Sobre todo, como ya mencionábamos en episodios anteriores, el costo de vida, la incertidumbre en los mercados bursátiles, en los empleos, en las condiciones laborales. Por una parte se ha avanzado en algunas cosas, pero se ha retrocedido mucho en otras cosas. Y se habla cada vez más de tolerancia, pero hay más polaridad, hay más división, hay más enojo, más amargura. Todo lo que hemos vivido en los últimos 3 años ha sido altamente estresante. Y esto ha generado gran incertidumbre, bastante estrés en todos los jóvenes y en toda la población en general. Genera desánimo y depresión. Incluso, de acuerdo al sitio de MedAlertHealth, la depresión es más común en jóvenes de 18 a 25 años. Estas son algunas estadísticas de este sitio MedAlertHealth que ilustran lo que hemos estado viviendo en los últimos años y todas las estadísticas de todo el suicidio, de la depresión, de todos los problemas mentales, porque muchas compañías están dándose cuenta de estos problemas mentales que son muy fuertes. Este tema cobra más relevancia que nunca en este momento por un nuevo informe de los Centros para el Control de Enfermedades que está revelando que una cuarta parte de los adultos jóvenes en este país ya ha considerado quitarse la vida durante la pandemia. Hablamos de personas entre 18 a 24 años de edad. Este mismo reporte de la Agencia Federal hay un incremento notable de ansiedad y también de abuso de ciertas sustancias. Estos problemas que se han llevado muchas vidas, no solamente el problema de las drogas y de la adicción, sino también de la depresión, del suicidio, de todas estas cosas que han salido a raíz de todo lo que estamos viviendo, en cuestiones económicas, políticas, sociales, de ideología. Estamos en una etapa de la humanidad muy seria. Muchas personas dicen que estamos en una etapa de transición, pero no parece que sea para bien. Y esto causa mucha tensión a los jóvenes.
Como ya decíamos, estas estadísticas dicen que la depresión es más común en jóvenes de 18 a 25 años. Por eso este mensaje es para usted, para ustedes los jóvenes. Si tú eres una persona joven, este mensaje te va a interesar, porque ya hemos hablado acerca del principio de lo que Dios dice, acerca de la sabiduría. Pero estos problemas, todas estas estadísticas que vamos a estudiar a continuación, vamos también a ver la contraparte de todo ello, porque todo esto está en la palabra de Dios. Dicen estas estadísticas que aproximadamente el 31% de las personas viviendo en la pobreza han sido diagnosticadas con depresión. Y también recordemos que cada vez la disparidad entre los ricos y los pobres está siendo más grande. Entonces cada vez hay más gente en la pobreza en general. Sobre todo con esta inflación tan alta y con escasez de alimentos. Todo se encarece, no solamente por sistemas monetarios, por políticas fiscales irresponsables de gobiernos que toman medidas incorrectas, pero también por la misma escasez de los productos, la misma escasez que estamos viviendo, que venimos arrastrando desde el 2020 y ahora añadiéndole la guerra, porque ahí en esa zona de Ucrania son muchísimos campos de cultivo, muchísimo pan se genera ahí para toda Europa. También, y ahora Europa está sufriendo los costos elevados de gas natural, porque ya no compran de Rusia. Este tipo de cosas que generan pobreza. Porque el 31% de las personas, una tercera parte de todas aquellas personas que están viviendo en pobreza, han sido diagnosticadas con depresión. Y ahora eso hay que aumentarle también a aquellos que no han sido diagnosticados, aquellos que no pueden ni siquiera ir al doctor. También otra estadística de este sitio dice que hasta un 37% de estudiantes universitarios sufren de depresión. ¿Pero por qué? Se supone que en la universidad todo es para aprender, son los buenos tiempos, ¿verdad? De convivir con amigos, de aprender cosas buenas, de forjar por lo menos una carrera estudiantil que reditúe en algún buen trabajo. ¿Por qué el 37% de los estudiantes universitarios sufren de depresión? Porque no encuentran las respuestas. Porque las respuestas no están en esas aulas. Las respuestas no están con esos profesores. No están en la filosofía. No están en las cosas de este mundo. Son cosas que tenemos que buscar en la palabra de Dios. De acuerdo a este sitio, también aproximadamente el 66.5% de jóvenes transgéneros padecen depresión. ¿Y cómo es que padecen depresión jóvenes transgéneros? Es porque eso está en la palabra de Dios que no es correcto. Que esto de cambiar de género no está en la Biblia. En la Biblia solamente hay dos géneros. Hay varón y mujer. Y eso es determinado desde el vientre de la madre, por Dios mismo, quien determina qué cromosoma se da. No que Dios lo haga en ese instante, pero son las leyes que Dios ha establecido desde la creación. Y esta transición es algo que afecta todo el cuerpo y la mente. Por eso más de la mitad, casi 3/4 partes, sufren de depresión. Porque sufren una crisis de identidad estas personas que están en transición. Porque esto va en contra de la naturaleza, en contra de cómo diseñó Dios a las personas en los dos géneros que Dios creó. Las tasas de depresión en personas con el virus del SIDA son 3 veces más altas que el resto de la población. ¿Pero qué vemos en los comerciales, en la televisión? Vemos medicinas para aminorar el virus del SIDA, para bajarlo a niveles tal que no se detecten. E incluso en los comerciales dice, tú sigue con tu vida. Te vamos a dar un medicamento para que baje el virus del SIDA, para que no sea detectable, para que tú puedas andar con quien quieras y hacer lo que quieras. Pero esos son los métodos del hombre. Tratar de resolver los problemas que vienen de otra raíz. Porque eso es abominación. El tener relaciones con el mismo sexo, dice Dios que eso no es aprobado. Que es una aberración, que va en contra de la naturaleza, en contra de lo que Dios creó. Y no estoy diciendo que todas las personas que tengan el virus del SIDA son homosexuales, ¿verdad? O sean gay. No. Pero, en realidad, ese ha sido uno
una de las epidemias y de las cosas que nos hemos traído como sociedad por ese tipo de comportamiento. Y es muy triste que haya tanta depresión y tanto suicidio. Estas estadísticas dicen que aproximadamente el 60% de niños y adolescentes con depresión no reciben ningún tratamiento. Pero es que es muy triste porque ciertamente hay cosas que se pueden hacer con algunos suplementos, ¿verdad? O medicinas, medicamentos para equilibrar ciertas cosas que están fuera de balance en la mente, en el cuerpo, en el organismo. Sí, fisiológicamente puede ser. Pero en realidad la depresión va más allá. No es solamente lo físico, no es solamente este imbalance químico que puede existir en la mente de las personas. Muchas veces es la desesperanza. Es la maldad que se ha multiplicado por todas partes. Incluso se ha disparado todo esto desde el 2020, como ya mencionábamos, porque de acuerdo a este sitio, hasta un 30.9% de los encuestados experimentaron síntomas de depresión debido a la pandemia del COVID-19. Una tercera parte de los encuestados, si lo extrapolamos a la población mundial, podemos decir una tercera parte de la población mundial, porque el mundo entero vivió esta pandemia, experimentaron síntomas de depresión debido a esto, debido a la pandemia. Y es algo muy serio y es algo muy triste. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios con respecto a todas estas cosas. Porque todas estas cosas son el resultado de alejarnos de Dios, de apartarnos de sus caminos, de apartarnos de su palabra, de su instrucción. Esa es la realidad. Otra de las estadísticas en este sitio dice que la India es el país con más altas tasas de depresión en el mundo. Hasta el 6.5% de su población tiene una forma de desorden mental serio. 6.5% es altísimo, sobre todo considerando el número de habitantes que tiene el país de la India. Pero no es de extrañar, porque en la India el hinduismo, su religión, es muy pagana y tiene muchos ídolos. Y eso es un problema muy grave, porque hay idolatría y también hay muchos demonios por lo mismo, ¿verdad? Y al creer en todos estos demonios, sin saberlo, obviamente, es muy feo. Hay muchos espíritus inmundos en ese lugar donde están tan alejados de Dios por sus creencias religiosas. Y no es que estemos criticando a otras religiones, sino es lo que vemos como resultado de lo que llevan a cabo. Por ejemplo, como el creer que las vacas, ¿verdad?, son sagradas, y las vacas no se tocan, ni se comen, ni nada. Pero Dios creó a los animales para el servicio del hombre. Entonces no deben de verse como sagradas o adorarse. Y ese es un problema muy grande. Pero este problema de depresión y de suicidio está en todos lados. Porque acá en los Estados Unidos, cada día aproximadamente 110 americanos se suicidan. Cada día. Detengámonos un momento para pensar en esa cifra. 110 personas cada día se suicidan. Y lo que es más alarmante es que otros 3.500 lo intentan cada día, solamente en los Estados Unidos. Y esto también está en la palabra de Dios. Incluso Salomón, el hombre más sabio que existió sobre la tierra, aparte de Jesucristo, por supuesto, escribió lo siguiente en Eclesiastés 2, en versículo 14. Los ojos del hombre sabio están en su cabeza, pero el tonto camina en oscuridad. Y yo mismo percibí también que un evento le ocurre a todos ellos. Entonces dije en mi corazón, como le pasa al tonto, también me pasa incluso a mí. ¿Y por qué fui entonces más sabio? Y dije en mi corazón que esto también es vanidad. Porque se deprimió. Incluso Salomón, con toda su sabiduría, se deprimió al ver que el fin del tonto y del sabio es igual, que todos mueren. Y esto es muy triste, pero es la realidad. Todos morimos de igual manera. Y a veces se preguntan las personas, ¿para qué trabajé tanto? ¿Para qué me esforcé tanto? ¿O para qué logré tantas cosas? ¿Verdad? ¿O para qué fui más sabio? Como dijo aquí Salomón. Aquí en el versículo 16 dice, porque no hay memoria para siempre del sabio más que del tonto.
ya que lo que es ahora será todo olvidado en los días por venir. ¿Y cómo muere el sabio? Incluso como el tonto. Y estamos hablando de la persona más sabia que ha vivido. Se dio cuenta de la realidad, de lo efímera que es la vida y de lo insignificante que son las cosas materiales y que son las cosas de este mundo y las labores de este mundo. Y vamos a ver la conclusión a la que llegó. Versículo 17. Dice, por tanto, odié la vida, porque el trabajo que es hecho bajo el sol es doloroso para mí, porque todo es vanidad y un correr tras el viento. Sí, odié todo mi trabajo, el cual había hecho bajo el sol, porque debo dejarlo al hombre que estará después de mí. Y ese es el problema. Por mucho que vivamos, por mucho que nos esforcemos, por mucho que logremos, tenemos que dejarlo al que viene después de nosotros, porque esta vida es pasajera, porque es vanidad. Y está hablando el hombre más sabio y también más próspero que ha habido en la historia de la humanidad. Su reino es el reino más exitoso que ha existido. Como ya mencionábamos en episodios anteriores, la plata llegó a ser como piedra, a ser estimada como nada. Esta es la persona que está hablando acerca de esto, que todo es vanidad de correr tras el viento. Y odió el trabajo que había hecho. ¿Por qué? Porque había que dejarlo al que sigue. Y versículo 19, como dice aquí, y quién sabe si él será sabio o tonto. Aún así, él tendrá gobierno sobre todo mi trabajo en el cual he trabajado y me ha mostrado sabio bajo el sol. Esto también es vanidad. Esto también es efímero. Esto pasa. Esto no tiene trascendencia alguna. Entonces, esto no es algo nuevo. La depresión, la tristeza, la desesperanza no es algo nuevo. Incluso el hombre más exitoso en términos de prosperidad que ha habido, también lo vivió. También se preguntó eso. Pero, entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios al respecto? ¿Qué nos dice Dios con respecto a la sabiduría? ¿Qué nos dice con respecto a la vida? A todas las cosas que vivimos. Porque todos estos problemas que vimos en estas estadísticas son muy severos, pero son el resultado de alejarnos, de ignorar, de dar la espalda a la palabra de Dios. Y como ya leíamos en el episodio anterior acerca de Proverbios 1, este libro de Proverbios que fue escrito por Salomón mismo acerca de los proverbios para dar sabiduría e instrucción. En el versículo 20 habla acerca de que la sabiduría grita afuera, en las calles, y da su voz en las plazas. Y hace la siguiente pregunta en el versículo 22. ¿Por cuánto tiempo amarán simplicidad simples? ¿Y los escarnecedores se deleitarán en su desprecio? ¿Y los tontos odiarán conocimiento? Y esto realmente está diciendo, si estamos solamente viendo las cosas físicas, las cosas de nuestro empleo, de nuestras cosas que hacemos el día a día, eso es simpleza. Porque la vida tiene un propósito mucho más profundo que esto. Y mucho más importante, mucho más trascendental. Que simplemente hacer cosas buenas o malas. Que simplemente generar riqueza. Que simplemente disfrutar de las cosas buenas de la vida. Que simplemente llevar a cabo las funciones diarias. Es mucho más profundo. Y Dios es quien invita. Dios aquí está personificando la sabiduría. Lo inspiró para que fuera escrito de esta manera en el capítulo 1 de Proverbios. Pero dice aquí en el versículo 23, vuélvanse a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu a ustedes. Les haré conocer mis palabras. Pero para poder conocer las palabras de Dios, necesitamos venir a su palabra, a ver la Biblia, estudiar lo que Dios dice realmente. Porque la Biblia es el único libro que es la verdad al 100%, sin mentiras, sin engaños. Todo está ahí en la palabra de Dios. Todo lo demás del hombre, de cualquier religión, de cualquier ministro, de cualquier persona, todo puede tener algo de mentira. Quizás no voluntariamente, pero lo tiene porque nosotros no somos perfectos aún. Pero la palabra de Dios sí es perfecta. Incluso la sabiduría declara lo que es en el capítulo 8 de los Proverbios. Declara todo lo que va a decir y todo lo que nos va a enseñar si nos acercamos a Dios. Si nos acercamos a leer, a estudiar el libro de los Proverbios para obtener sabiduría, para obtener el conocimiento del Altísimo. Aquí en Proverbios 8, en el versículo 6, la sabiduría dice, oigan,
porque hablaré de cosas excelentes, y la apertura de mis labios serán cosas correctas, porque mi boca hablará verdad, y maldad es una abominación a mis labios. Todas las palabras de mi boca están en justicia, no hay nada torcido o perverso en ellas. Todas ellas son claras para el que entiende, y correctas para aquellos quienes hayan conocimiento. Estas palabras son excelentes. Estas palabras son las cosas correctas. Estas palabras de Dios son la verdad. Por eso dice, mi boca hablará verdad. Y la maldad es una abominación a mis labios. ¿Por qué la maldad es una abominación a los labios de la sabiduría? Los labios de Dios. Porque esto genera todas estas cosas de las que ya leímos. Todas estas aberraciones. El creer que nosotros sabemos más que Dios. Con esto de cambiar géneros. Con el homosexualismo, el lesbianismo, las drogas. Con todos estos problemas económicos, de fraudes, de inmoralidad sexual. De todas estas cosas que se llevan a cabo en el mundo. Todas estas son maldad. Y todas ellas son una abominación a los labios de Dios. Todas ellas son una abominación a los labios de la sabiduría. Son incongruentes con la sabiduría. Porque dice que todas las palabras están en justicia. Y la justicia es hacer lo recto. Pero nosotros no tenemos la habilidad de determinar correctamente lo que es bueno y lo que es malo. Nosotros podemos decirlo, la gente incluso lo dice, los medios de comunicación tratan de decir esto es bueno y esto es malo y de clasificarlo y punto. Y el que se oponga está mal. ¿Verdad? Hablan acerca, por ejemplo, de los derechos de las personas transgénero o de las personas gay. Pero, al hablar de esto, dicen que cualquier persona que no esté de acuerdo con este estilo de vida es un homofóbico. O tiene odio, o está rechazando, o es cualquier tipo de calificativos para todas estas personas. Pero la realidad es que Dios nos creó, varón y hembra. No dice otra cosa. Y también dice la palabra de Dios que el homosexualismo es una abominación delante de Dios. No lo digo yo, es lo que dice la palabra de Dios. No podemos nosotros entonces caer en la trampa de lo que dice la sociedad, de lo que dicen los medios de comunicación. Porque nos venden mentira, nos venden maldad, nos venden injusticia, nos venden las cosas torcidas y perversas. Pero las palabras de Dios son puras. Las palabras de Dios no tienen nada perverso ni torcido en ellas. Son la verdad. Son la única fuente de verdad en este mundo. Es la Biblia, la palabra de Dios. Y dice que todas son claras para el que entiende. Porque el que entiende y lleva a cabo lo que Dios dice, entonces cosecha los resultados de ello. Y también el que hace maldad también cosecha los resultados de ello. Y son claras, son correctas para aquellos quienes hayan conocimiento. Y el conocimiento más importante que debemos de tener es el conocimiento del Eterno. Porque la sabiduría nos dice lo siguiente, en Proverbios 1, versículo 24. Dice, porque llamé y ustedes se rehusaron a escuchar. Extendí mi mano y nadie prestó atención. Pero ustedes han despreciado todo mi consejo y no tendrían nada de mi reprensión. Está prácticamente describiendo el mundo de hoy en el que vivimos. Porque tendemos como seres humanos a ser Dios en nuestra semejanza. ¿Por qué? Porque como sociedad defendemos los derechos de aborto, derechos de los homosexuales, derechos de personas transgénero, cuidar más de la ecología que de la humanidad, creer que la ciencia tiene las respuestas y que es superior a Dios, cuando no es cierto, cuando el único que tiene las respuestas es Dios y lo ha puesto todo en su palabra. Pero Él dice lo siguiente en el versículo 26, también me reiré en su calamidad, me burlaré cuando su temor llegue, cuando su calamidad venga como una tormenta y su destrucción venga como un torbellino. Cuando problema y dolor vengan sobre ustedes, entonces ellos me invocarán, pero no responderé. Temprano me buscarán, pero no me encontrarán, porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor. Nada de mi consejo tendrían, despreciaron toda mi corrección. Por tanto,
comerán el fruto de su propio camino y serán llenos con sus propias estratagemas. Y eso es lo que estamos viviendo hoy, desgraciadamente. Dios está dejando a la humanidad que tengan hasta el colmo, que tengamos hasta el colmo de maldad, hasta el colmo de sembrar, de cosechar todo lo que hemos sembrado. De lo que tenemos hoy en día son pandemias, guerras, inestabilidad política, alabar el mal, despreciar el bien, soledad, problemas mentales, odio, aislamiento, divorcio, todas estas cosas. Todo esto es lo que estamos viviendo hoy. ¿Por qué? Porque dice aquí que en nuestra calamidad la sabiduría se va a burlar si no escuchamos a Dios, si no nos volvemos a Dios. ¿Por qué? Porque solamente Él determina lo que es bueno de lo que es malo. Aquí nos lo dice muy claramente en el versículo 32. Porque los caprichos de los simples los matará, y la complacencia de los tontos los destruirá. ¿Por qué? Porque son las personas que solamente quieren hacer su voluntad, que quieren estar sentados todo el día en el sillón jugando videojuegos, vivir sin trabajar, vivir del gobierno. Todo esto es la complacencia de los tontos. Pero la sabiduría nos dice, en el versículo 33 aquí de Proverbios 1, dice, pero quien sea que me escuche, vivirá seguramente y estará seguro sin temor de daño. Pero para ello hay que acercarnos a Dios. Hay que buscar lo que dice Dios en su palabra y escudriñar la sabiduría en la Biblia, en la palabra de Dios. Y en específico, para todos ustedes jóvenes, el libro de los Proverbios. Por el momento me despido. Ha sido un placer haber estado con ustedes en este episodio de Abre mis ojos y nos vemos en el próximo episodio.